Las preferencias relevadas. Bueno, vamos a tener tres partes. ¿Qué son las preferencias relevadas? Las preferencias relevadas directa e indirectamente. Y cómo esto repercute en los axiomas de forma débil y el axioma fuerte. Bueno, en primer lugar es importante mencionar que dentro de este tema se pretende notar cómo la demanda del consumidor también nos habla de sus preferencias y junto con ello del comportamiento de este, o sea, del consumidor. Ahora directamente, ahora bien, ¿qué es la preferencia relevada? Es una relación que se cumple entre la cesta demandada con un presupuesto determinado y las cestas que podrían haberse demandado con este presupuesto. A pesar de su nombre no se refiere directamente a las preferencias, sin embargo sí lo hace cuando el consumidor toma decisiones óptimas. Y se explica de la forma el consumidor elige X en vez de Y, siendo el nombre de las canastas o de las cestas X e Y, obviamente. Luego es importante aclarar la diferencia entre una preferencia secas con una preferencia relevada. La preferencia significa que prefiere X por encima de Y. Cuando se nos habla de preferencia relevada significa que el consumidor eligió consumir X cuando con su restricción presupuestaria podía haber escogido la cesta Y. Si el consumidor elige las mejores cestas que están a su alcance, la preferencia relevada implicaría una preferencia. Ahora bien, en la realidad no es tan fácil distinguir cuál es el comportamiento del consumidor. Es debido a esto que se establece una, una hipótesis que nos dice que las preferencias son estables. Es decir, cuando se vayan a estudiar las preferencias del consumidor, se asume que no varían, lo cual a largo plazo no es realista, pero según nos menciona el libro Microeconomía Intermedia, la mayoría de los economistas utilizan periodos mensuales o trimestrales, es decir, un corto plazo, y en ese caso sí se ajustaría a la realidad, ya que es poco probable que cambien en un tiempo tan breve estas preferencias. Y bueno, por otro lado tenemos un supuesto en donde se asume que las preferencias, que se saben las preferencias subyacentes, las cuales son estrictamente convexas y nos indica que para cada presupuesto hay una única demanda. Ahora, si bajamos un poco más, aquí podemos ver un gráfico extraído del mismo libro. Este gráfico representa la cesta demandada por un consumidor en el punto X1, X2 y otra cesta cualquiera en el punto Y1, Y2, que está por debajo de la recta presupuestaria del consumidor, o sea, en el área gris o sombreada. En el punto I1 y I2 le alcanza para adquirir la cesta y le sobra dinero. Sin embargo, en el punto X1 y X2, donde realmente la cesta es óptima y por lo tanto es mejor cesta que el resto. ¿Qué se asume de la afirmación anterior? Que el área sombreada o el área gris, lo que está por debajo, en definitiva, de la recta presupuestaria, son peores cestas que la cesta demandada X1 y X2. Y si se elige entre la cesta asequible y la cesta óptima, o sea, entre todas las posibilidades que hay, se escoge la cesta óptima, debe cumplirse que la cesta X1, X2 es estrictamente preferida por sobre la cesta I1 y 2. En definitiva, si se elige una cesta cuando se podía haber adquirido la otra, se prefiere la primera a la segunda. Y lo anterior implica que para todas lo anterior aplica para todas las cestas que se encuentran en o por debajo de la recta presupuestaria y que no son las cestas demandadas, ya que se pudieron haber comprado con el presupuesto dado y el consumidor no lo ha hecho, ya que va siempre a escoger la mejor. Y de lo anterior también podemos retomar el supuesto que se había mencionado anteriormente, que es hay una única cesta demandada para cada presupuesto. Ahora pasando a lo que son las preferencias relevadas, bueno, aquí obviamente se explica si tenemos la cesta X1, X2 con precios P1, P2 y nuestra restricción presupuestaria o renta es M. Como dijimos que con la cesta I1 y 2 nos podía incluso sobrar dinero, es menor o igual, en la ecuación va a ser menor o igual a la restricción presupuestaria que se tendría con la cesta X1, X2. Y con la cesta X1, X2, como utilizamos toda la restricción presupuestaria o la renta, es igual.
Y si juntamos estas ecuaciones, si juntamos ambas ecuaciones, nos queda la ecuación de abajo. Y si si se satisface esa igualdad, decimos que el consumidor revela directamente, de forma directa, que prefiere la cesta X1, X2 a la Y1 y 2. Entonces eso sería preferencia relevada de forma directa. Ahora, de forma indirecta, tenemos algo similar, solamente que con la cesta I1 y 2 los precios son Q1, Q2 y se comparan con la cesta Z1, Z2. Y como claro, la cesta I1 y 2 es preferida a la cesta Z1, Z2, tenemos el mismo ejemplo, X, y si lo retomamos con el ejemplo anterior, la cesta X1, X2 sería estrictamente preferida a la cesta I1 y 2. Y como vemos ahora, la cesta I1 y 2 es estrictamente preferida a la cesta Z1, Z2. Y por... ay, lo siento. Y por el supuesto de transitividad que habíamos visto, se debería cumplir que a partir de lo anterior, la cesta X1, X2 es estrictamente preferida a la cesta Z1, Z2. Pero esto sería preferencia relevada de forma indirecta. Ahora, tenemos el axioma débil. El axioma débil está relacionado a la forma directa, lo que vimos anteriormente. Aquí tenemos la definición. Es una condición que debe satisfacer al consumidor que siempre elija las mejores cosas que están a su alcance. Y aquí tenemos un extracto del libro, dice, axioma débil de la preferencia relevada. Si un consumidor revela directamente que prefiere X1, X2 a Y1 y 2 y las dos cestas no son iguales, no puede ocurrir que revele directamente que prefiere Y1 y 2 a X1, X2. Como podemos notarlo, se nos habla de directamente. Más para abajo tenemos una forma que nos refleja este tema con las cestas. Ahora, em, la primera fila, o sea, en el cuadro de la derecha, tenemos el coste de cada cesta correspondiente a cada conjunto de precios. El conjunto de precios tenemos en el número 1 el precio 1, tenemos 1, 2, 1, y en el precio 2 tenemos 2, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Para calcular esto, tenemos el precio 1 por X1, que nos da 1, más P2 por X2, o sea, 4. 1 más 4 nos da el 5 que tenemos ahí. Bueno, y como dijimos nuevamente, P1, ahora para la fila 2, columna 1, cambia los precios, pero sigue siendo la misma canasta. Entonces tenemos eh, precio 1 por X1, 2 por 1, 2. Precio 2 por X2, 1 por 2, 2. Y 2 más 2 nos da el 4 que tenemos ahí. Y así sucesivamente. Y si lo vemos de forma diagonal nos darían los resultados que tenemos de el precio de cada canasta si escogiéramos una. Ahora, bajo este supuesto que vimos recién, se debería cumplir el, que el consumidor siempre escoja la cesta que sea la mejor cesta en comparación al tema de los precios y la cantidad. Ahora el axioma fuerte en definitiva está enfocado a que a la parte indirecta y nos dice, extracto del libro también por supuesto, si un consumidor revela directa o indirectamente, ahí estamos considerando no solamente el área directa, que prefiere la cesta X1, X2 a la cesta Y1 y 2 y Y1 y 2 es diferente de X1, X2, no puede revelar ni directamente, ni directa, ni indirectamente que prefiere Y1 a Y2 a X1 y X2.